¿Batman tiene prohibido aparecer en televisión? Por si has visto series de DC, sabes que hay algo raro ahí. Durante años el personaje ha estado presente, pero nunca del todo. A veces como una simple mención, otras solo como Bruce Wayne y en muchos casos como una figura que existe, pero que nadie puede tocar. Lo que inevitablemente lleva a pensar que hay algún tipo de restricción detrás, y la respuesta corta es no. Batman no tiene ningún problema legal que le impida aparecer en televisión. Gran parte de este malentendido probablemente viene de la serie de los años 60. A mediados de esa década, la cadena ABC obtuvo los derechos de Batman y encargó a 20th Century Fox la producción de la serie live action. Con el paso del tiempo, Fox terminó siendo la encargada de su distribución, lo que explica por qué su lanzamiento en formato casero tardó tantos años en concretarse. Años después, tras la compra de Fox por parte de la empresa del ratón, todas esas producciones pasaron a su catálogo. Por eso, por ejemplo, la película de 1966 terminó en Disney Plus. Pero esto es importante, hablamos de un producto específico, no del personaje como tal. Ni Fox ni Disney eran dueños de Batman. Este no es un caso como el de Spider-Man, donde Sony posee los derechos cinematográficos del personaje y tuvo que llegar a un acuerdo con Marvel Studios. Batman, en cambio, pertenece completamente a Warner y DC. Entonces, ¿por qué no lo vemos en televisión como debería? La respuesta está en la estrategia del estudio. Durante años prefirieron reservarlo para el cine. Y tiene cierto sentido, al menos desde su perspectiva. Batman no es cualquier personaje, es probablemente el activo más fuerte que tiene DC. Su presencia en el cine no solo vende entradas, también define el tono, la imagen y hasta la identidad de la marca. El problema es que esa misma lógica terminó limitando todo lo que se podía hacer fuera de la pantalla grande. Y no fue por falta de intentos. Desde la etapa de Tim Burton ya se hablaba de expandir ese universo con una serie, incluso se contemplaba que alguien más tomara el manto en televisión. Más adelante, a finales de los 90, también se consideró una precuela centrada en un joven Bruce Wayne, pero ambas ideas quedaron archivadas en favor de nuevos reinicios cinematográficos. Batman básicamente estaba fuera del radar de la pantalla chica, y esa prohibición llevó a soluciones bastante curiosas, series dentro de su universo sin Batman. Un ejemplo claro es Birds of Prey. A inicios de los 2000 la serie construyó una historia donde Batman había abandonado Gotham dejando la ciudad en manos de las protagonistas. Era un experimento extraño, podían insinuar su existencia pero no mostrarlo realmente, más allá de una breve aparición al inicio de los episodios con un doble y una estética que recordaba al estilo de Burton. El universo estaba ahí, aliados, historia, referencias, pero el personaje principal era casi un fantasma, una fórmula que se repetiría después. La típica serie de Batman sin Batman. Solo era una prueba más de que el estudio seguía aferrado a esa idea de reservar sus personajes más populares para la pantalla grande. E incluso Smallville intentó colar su propia versión de Bruce Wayne temporada tras temporada, pero siempre se topaba con la misma regla. Y eso tarde o temprano terminó empujando la serie hacia otro camino, la incorporación de Green Arrow para llenar ese espacio. Pero este ya es otro tema que de hecho ya tengo por ahí en el canal. Luego llegó Gotham, uno de los casos más interesantes. Fox volvió a negociar con DC para usar todo lo relacionado con el Caballero Oscuro. Y sí, podían hacerlo, pero con condiciones. El estudio tenía la última palabra. Por ejemplo, nunca se pudo usar el nombre del Joker. Lo curioso es que el espectador siempre supo quién era. Los personajes interpretados por Cameron Monaghan era sin duda alguna el príncipe payaso del crimen, aunque la serie nunca pudiera decirlo abiertamente. Y no era la única limitación, tampoco podían llevarlo a su imagen más reconocible. Nada de un cabello completamente verde, nada que lo terminara de fijar como el Joker clásico. Así que la serie tuvo que rodear el problema, ajustando tonos, jugando con la iluminación y modificando el color del cabello lo justo para acercarse sin pasarse. Todo se quedaba a medio paso, incluso la recta final, cuando la versión del personaje ya rozaba esa imagen tradicional, todavía le dejaron algunos mechones fuera de ese verde característico, como si hubiera una línea que no podían cruzar del todo. En este caso, Batman no fue tanto un problema porque la serie funcionaba como precuela. Su aparición estaba reservada para el final, algo muy distinto a lo que pasaba en el Arrowverse. Durante sus primeros años, la existencia de la Trinidad estaba completamente descartada. Con el tiempo eso empezó a cambiar, apareció Superman, comenzaron las referencias a Batman, pero solo eran eso, referencias.
y es que las reglas eran bastante claras, tan claras que incluso afectaron decisiones importantes dentro de la propia serie. De hecho, los productores de Arrow llegaron a considerar un final muy distinto al que vimos, uno en el que Oliver Queen daba un último discurso para inspirar a una nueva generación de vigilantes, insinuando de forma bastante directa el origen de Batman dentro de ese universo. Pero la idea nunca se concretó, y tiene sentido porque para ese punto el propio Arrowverse ya había establecido la existencia de Batman en series como Batwoman. Es decir, querían sugerir su origen en un mundo donde técnicamente ya existía. Una contradicción que deja bastante claro lo complicado que era y lo poco que realmente podían hacer con el personaje en televisión. Todo esto además iba de la mano con algo más grande. En ese momento la atención estaba puesta en la versión de cine con Ben Affleck. Aunque curiosamente eso cambió de un momento a otro. Poco a poco Batman dejó de ser solo una idea y empezó a tomar forma. Titans es un buen ejemplo de eso. Durante su primera temporada el personaje apenas existía entre sombras, reducido a siluetas, a apariciones fugaces que nunca terminaban de concretarse, pero en la segunda temporada finalmente dio el paso al frente. Ya no era una insinuación, sino un Bruce Wayne completo interpretado por Ian Glenn, y ese mismo movimiento se repitió en otros lados, como en Crisis en Tierras Infinitas, donde Kevin Conroy apareció en una versión inspirada en Kingdom Come, pero con un matiz mucho más oscuro, un Batman que ya había cruzado esa línea que siempre juró no tocar. Incluso todavía vimos la versión de Arrowverse que apareció en Batwoman, que pese a tratarse de una personificación de Tommy Elliot, al menos le permitió al espectador ponerle un rostro a esta adaptación. De hecho, Batwoman retomó esa fórmula de la que hablábamos antes, una historia ambientada en el universo de Batman sin Batman, repitiendo una idea similar a Birds of Prey, donde el personaje había abandonado la ciudad tras un enfrentamiento con el Joker. Y aunque la serie funciona por sí sola, la presencia del murciélago nunca desaparece del todo. Está en cada rincón, en su traje, en la baticueva, en los artilugios, e incluso en la forma en la que los personajes hablan de él o intentan seguir su legado. Batman no está, pero se siente como un eco constante que atraviesa toda la serie. Curiosamente pasó algo similar con el payaso. Apareció en un episodio pero sin dejarse ver del todo, y es una lástima porque el diseño de esa versión tenía todo para ser uno de los más fieles a los cómics. Más adelante Gotham Knights hizo algo similar pero más radical, eliminarlo por completo. En este caso la corte de los búhos lo asesinó, dejando el camino libre a una nueva generación. Era otra forma de esquivar al personaje, aunque según los propios creadores sí llegaron a tener permiso para usarlo en un flashback con Kevin Conroy. Lamentablemente esa idea no se concretó. Y luego está el caso más reciente, la serie del Pingüino. Al ser un spin-off directo de The Batman, muchos esperaban al menos un cameo de Robert Pattinson. E incluso circularon rumores de que Bruce Wayne sí podía aparecer, pero no Batman por temas de derechos. Pero eso tampoco era cierto. James Gunn desmintió esa idea. Más adelante, Matt Reeves explicó que la ausencia del personaje respondía a una decisión narrativa. Batman simplemente estaba ocupado lidiando con las consecuencias de lo ocurrido en Gotham. No era un tema legal, era una elección creativa, y eso nos deja una conclusión bastante clara. Batman no está limitado por derechos de televisión, está limitado por decisión. Podría aparecer, las puertas no están cerradas, y esto no es algo que afecte únicamente a Batman, sino a toda su mitología. Ya vimos lo que pasó con el Joker, podía nombrarlo, jugar con su presencia, pero nunca dar el paso completo. Barbara Gordon estuvo a nada de aparecer en el Arrowverse, lo mismo con Harley Quinn, y para rematar hasta tener un Robin. Sí, un Robin terminó siendo más complicado de lo que debería en Titans, pero el murciélago es tan grande, tan rentable y tan importante para el estudio que durante mucho tiempo han preferido reservarlo para el cine, lo cual, siendo honesto, suena cada vez menos convincente. Sobre todo ahora en una era donde el streaming permite contar historias más largas, más cuidadas y donde una miniserie de Batman no solo tendría sentido, sino que podría ser brutal. Así que cuéntame, ¿te gustaría ver a Batman sin restricciones en televisión? Te leo en los comentarios. Y si quieres ver todo lo que pasó con el personaje dentro de Smallville, te dejo este video por aquí. Nos vemos en la próxima, a la misma batihora, por el mismo Baticanal.